Sí, yo soy más de coca. No de bueno, mucho gusto. Mi nombre es Sergio González. Soy médico psiquiatra y soy el encargado del área de hospitalización de la clínica de patología dual. ¿Quién aquí ha escuchado del maravilloso servicio de patología dual de aquí del hospital psiquiátrico? ¿Qué es la patología dual? No dejen mal al doctor Bimuri. ¿Qué es patología dual? Bueno, nos había comentado que la patología dual es como cuando un paciente tiene un trastorno mental y de comportamiento por el consumo de sustancias más otro trastorno mental. Ok. Tradicionalmente, los problemas de las adicciones se manejaban aparte, no se cocinaban aparte. Entonces, los pacientes que tenían alcoholismo, pues se les trataba el CIJ y solo trataban el alcoholismo, ¿no? Yo no trato la depresión, yo no trato la ansiedad, yo solo trato el alcoholismo, ahí búscale doble, ¿no? Llegaban al FRAI y yo trato la depresión, pero el alcoholismo no lo tratamos nosotros, ¿no? Y si llegaba intoxicado, pues directo al psicológico, ¿no? Entonces, algo que hemos estado notando es que estos pacientes por lo regular se tiende a jugar y pasar de un servicio a otro y de una institución a otra. Y digo, entendemos que nosotros tenemos cierta responsabilidad en esto, porque imagínense a una señora de unos 50 llevando a su muchacho de 85 con consumo de sustancias, agresivo o en algún momento errático por el consumo de alguna sustancia, y pues estamos mandando de un lugar a otro para ver dónde lo atienden, y al final pues no se resuelve todo de manera integral, ¿no? Aquí lo interesante es que la patología dual está integrando dos situaciones, ¿no? Una, que hay un padecimiento psiquiátrico que está sufriendo el paciente, ya sea crónico, como los padecimientos psiquiátricos primarios, o ya sea algo por una circunstancia, ¿no? Estuve rotando un tiempo en el toxicológico y recibimos dos pacientes con consumo de alcohol, de tendencia al consumo de alcohol, pero eran papá e hijo, entonces se pusieron una muy buena guarapeta, ¿no? Entonces yo me acerqué, platiqué con ellos y sucede que habían iniciado hace 2 semanas y esto coincidía con el fallecimiento de la mamá y de la esposa, ¿no? Nadie se había dignado a preguntar qué había pasado, ¿no? Entonces, yo creo que esa parte sí nos toca, ¿ok? Y entiendo que hay como una aversión al manejo de los pacientes con consumo de sustancias. Si ya de por sí hay un estigma al manejo del paciente psiquiátrico, al paciente con consumo de sustancias más, ¿no? Como que ya en la guardia ya llega uno como, es alcohólico, ¿no? O es consumidor, mándalo a toxicológico, ¿no? Ya es como una referencia cantada. Más sin embargo, no entran ustedes con curiosidad para saber qué es lo que está pasando con ese paciente, ¿no? Y algunas veces, pues no dista mucho de lo que hacen otros doctores en sus servicios, ¿no? De, estás mal, yo estoy bien, tú estás mal, yo soy bueno, tú eres malo, ¿no? Yo creo que nosotros no somos jueces de una situación, ¿no? Y lo cierto es que el alcohol es una de esas sustancias que más ha generado conflicto. Uno, porque es una de las que más se consume, es una de las más normalizadas. Yo creo que aquí por lo menos una copita de rompope el fin de año han probado, ¿no? Lo cierto es que es una sustancia que se ha normalizado en las actividades recreativas, en las actividades que se realizan, por ejemplo, dicen ustedes, es viernes y el cuerpo lo sabe, ¿no? Es como una frase que se ocupa de manera muy, muy cotidiana. Lo cierto es que el consumo de sustancias y el alcohol no es que sea bueno o malo, ¿no? También hay consumo responsable. Aquí el punto es cuando una persona empieza a perder funcionalidad por el consumo de una sustancia, empieza a dedicar más tiempo, empieza a dedicar actividades y dinero, y empieza a tener fenómenos como tolerancia y abstinencia, entonces ya podemos definir que esa persona ya tiene una dependencia al consumo de alcohol. Es chistoso porque si ustedes buscan en su CIE digital
y le ponen adicto o adicción, no viene el término adicción, mas sin embargo es muy entendido, ¿no? Viene el término abuso, viene el término consumo perjudicial y viene el término dependencia, ¿vale? Entonces, a partir de eso nosotros vamos a seguir qué tipo de intervención vamos a hacer. Vamos a hacer una breve remembranza del alcohol, ¿vale? El 40% de los pacientes con accidentes de tráfico que ingresan a una sala de urgencias está relacionado con ingestas de alcohol, ¿no? Probablemente los que tuvieron la oportunidad de rotar en la Cruz Roja de Polanco, pues vieron que fin de semana coincide con la quincena, seguramente va a llegar muy chocado, ¿no? Y seguramente va a llegar por consumo de alcohol. Del 20% y 10% tendrán estas condiciones clínicas, el 70% de la población mayor de 18 años consume alcohol y 6 millones de ellos son dependientes, ¿vale? Entonces ya vemos que aunque sea una sustancia legal, sí genera un conflicto, y no solamente desde el punto de vista clínico, sino desde el punto de vista económico. Ya vamos a ver otras estadísticas. ¿Qué es el alcohol? El etanol es un compuesto químico orgánico que presenta en su estructura uno o más grupos químicos hidroxilos enlazados covalentemente a un átomo de carbón saturado, ¿no? ¿Qué efecto tiene? Pues tiene esta parte de la inhibición y la excitación, ¿vale? ¿Qué es GABA, doctores, como neurotransmisor? Ok, ¿es un inhibidor o es el neurotransmisor por excelencia, ¿no? ¿Y qué es el glutamato? Es el activador por excelencia, ¿no? Lo chistoso es que el glutamato es el precursor de GABA, ¿no? Y ambos son muy abundantes en el sistema nervioso central. Vamos a ver que el alcohol tiene una función sobre un receptor que se llama GABA-A, ¿no? Entonces, funciona como depresor del sistema nervioso central. Entonces, la señora que viene de los Reyes Culhuacán le va a decir, entonces genera depresión. ¿Qué genera entonces? Genera tristeza. ¿Qué genera? Ajá, depresión o disminución de la actividad eléctrica. ¿Ok? Entonces, ¿qué genera? Que el paciente se ponga más locuaz, que el paciente pueda realizar algunas actividades que a lo mejor no hacía, que los síntomas de ansiedad disminuyan, y algunas veces viene esta teoría que se llama teoría de automedicación, ¿no? Lo que platico mucho con mis pacientes y lo que platico mucho con los residentes es que es más fácil ir al Oxxo y comprar un six de cerveza que venir al Fray a pedir consulta y que te den un tratamiento con sertralina, ¿no? O con fluoxetina, ¿no? La neta es que ir por un six de cerveza no genera conflicto, ¿no? Entonces es mucho más normalizado que una persona se eche sus caguamas el fin de semana a que lleve un tratamiento en psiquiatría, porque el tratamiento en psiquiatría estigmatiza y el consumo de alcohol no, ¿vale? Entonces vamos a ver, primero de este lado vamos a ver entonces como una balanza del sistema GABAérgico, donde si se aumenta la acción de GABA, genera relajación, genera sedación, genera ataxia y puede generar amnesia, ¿no? Puede llegar a ser coma. Vamos a ver que si se atenúa la acción del sistema de GABA, se incrementa la actividad de excitación, ansiedad, inquietud e insomnio. Entonces vamos a ver que no solamente es un buen ejemplo del alcohol porque creo que es muy bien entendido, pero en todas las sustancias es igual. Hay diferentes etapas para el tratamiento. ¿Cómo dividirían ustedes los estadios en los que el paciente puede llegar? Puede llegar en intoxicación, ¿no? Puede llegar en abstinencia o puede llegar en mantenimiento. Digo, la finalidad de esta clase es valorar esa parte de la intoxicación y la abstinencia, ¿ok? Entonces, no es el mismo tratamiento en un paciente intoxicado que está teniendo síntomas neurológicos, que está teniendo estado de alerta alterado, a llegar a un paciente con abstinencia, ¿no? Y exactamente por eso pongo esa imagen o ese esquema, ¿no? El paciente intoxicado va a tener un efecto pues, aumentado en la vía GABAérgica, entonces va a tener todos los efectos de un síndrome que se llama hipnótico sedante, ¿vale? Más sin embargo, un paciente que llegue en abstinencia va a tener todos los efectos contrarios a los que se obtienen con el consumo del alcohol, ¿no? Entonces, digo, esta nada más es como para complementar, no vamos a hablar de
alcoholes tóxicos. A menudo se usan para referirse a alcoholes distintos del etanol, que el etanol es el que por lo regular se encuentra en las bebidas, ¿no? Pero también se pueden encontrar algunos otros alcoholes que resultan tóxicos, por ejemplo el metanol, el propanol, el isopropanol, ¿no? Y lo cierto es que muchas de esas sustancias hay que tenerlas presentes porque son sustancias que pueden alterar algunas de las bebidas y pueden generar diferentes síntomas, ¿no? Aquí vamos a ver la concentración de alcohol en sangre. Vamos a ver la alcoholemia en gramos sobre litro, que se encuentra del lado izquierdo, y vamos a ver que hay diferentes alteraciones funcionales perceptibles en las tareas a 0.15. Vamos a ver que al 0.30 o de 30 a 60 miligramos sobre decilitros ya genera euforia e interacción social, ¿no? Ya empieza a ser uno más locuaz, ya empieza uno a bailar, ya los dos pies derechos ya se convierten en pie derecho e izquierdo, ¿no? Y esa persona ya empieza a bailar, ya empieza a tener interacción. Vamos a ver que de 100 a 150 miligramos sobre decilitro ya hay un importante descenso de la ejecución psicomotriz y la articulación del habla se ve parcialmente comprometida, ¿no? Aquí es cuando ya se empieza a presentar el habla farfullante, ¿no? Ya empieza a tener alteraciones en la marcha, ya empieza a abrir el ángulo de sustentación, y vamos a ver que de 150 a 200 miligramos sobre decilitro ya hay confusión mental, ya hay dificultad para mantener el equilibrio postural, ¿vale? Después de eso, en gramos sobre litro, 3.5 ya hay coma, y de 4.5 hay un muerte, ¿no? Entonces, vamos a ver que estos datos son relativos. ¿Por qué serían relativos? Digo, eso es lo que dice la literatura. Sin embargo, en el toxicológico se les llega a tomar alcoholemia en sangre y hay pacientes de 3.5 gramos sobre litro que están derechitos. ¿Por qué se alteraría? Y es un fenómeno que se presenta en todas las sustancias. La tolerancia. Exactamente, ¿no? Entonces, el paciente cada vez necesita más para obtener el efecto deseado, ¿no? El cerebro, para generar esta parte de la neuroprotección, lo que hace es disminuir receptores para que la respuesta no sea tanta a un estímulo dado. Entonces, el paciente no lo entiende así, pero bueno, el paciente empieza a tomar más, ¿no? Para obtener el estímulo deseado. Entonces, los consumidores crónicos o los consumidores fuertes pueden llegar a tener niveles altos de alcohol en sangre y aún así no tener los efectos que se presentan en esta tabla. Por lo cual es importante que valoren tanto esta parte de la tolerancia como la abstinencia, ¿vale? Aquí encontramos algunas de las bebidas más comunes, por ejemplo, la cerveza, 355 mililitros, por lo regular tiene 5% de alcohol, una copa de vino de mesa, 12% de alcohol, una copa de brandy, 40%, un trago de ginebra, vodka, whisky, tequila, mezcal o aguardiente puede llegar a tener 40% de alcohol, un vaso de licor de malta, 7%, una copa de vino fortificado o jerez, 17%, y una copa de licor o de aperitivo, 24%. Entonces, dependiendo de esta cantidad o de este porcentaje de alcohol, es lo que vamos a utilizar para definir algo que se llama unidad de bebida estándar, ¿no? Y es esa tablita que se encuentra de este lado, ¿vale? ¿Para qué nos va a servir? Para definir cuánta cantidad de alcohol puro se está definiendo dentro de la cantidad de bebida que está consumiendo. Entonces, ¿cuáles son las generalidades del alcohol? Se absorbe y se distribuye rápidamente. De hecho, se distribuye en el agua ácida. El soluto en el solvente se distribuye de manera muy rápida y se absorbe muy rápido en el tejido gastrointestinal. Entonces, pues depende en los servicios de urgencias si se puede hacer lavado gástrico en estos pacientes o no. En algunas veces no conviene, ya que pues, se sabe que consumió alcohol. Entonces, pues algunas veces si llega antes de los 30 minutos se puede realizar un lavado gástrico. Si llega antes de la hora, en teoría el lavado gástrico está recomendado antes de la hora, ¿no? Y los urgenciólogos pueden decir que la primera hora es importante y la efectividad del lavado gástrico es en la primera hora casi del 70%. Pero hay sustancias que por el tipo de absorción que tiene,
pues no conviene realizar un lavado gástrico, ¿no? Más sin embargo, el lavado gástrico se puede utilizar como una manera de castigo, que no debería de ser, pero así se hace, ¿no? Entonces, tienden a llevar a las jovencitas a los servicios de urgencia y pues, se les pone sus sondas, se les realiza el lavado con esta situación punitiva. El hecho es que pues, no tiene ninguna función, ¿no? El alcohol ya se absorbió y nada más es la vigilancia de signos y síntomas, ¿vale? ¿Para qué entidad que se parece al alcohol si podemos utilizar el lavado gástrico? Y que es algo que ustedes valoran mucho aquí, que es criterio de internamiento para servicio especial y pasar por la doctora Miriam Estrada. Las benzodiazepinas, ¿no? Entonces las benzodiazepinas tienen un efecto muy parecido al alcohol, funcionan casi sobre los mismos receptores y no tienen la absorción que tiene el alcohol. Entonces, en ellos sí conviene que se realice el lavado gástrico en la primera hora, ¿vale? Digo, para que lo tomen en cuenta. Después de esa hora ya no conviene hacer el lavado. En la segunda hora la efectividad del lavado gástrico es del 33%, entonces ya se pierde mucha de la efectividad. En condiciones típicas, el 90% del alcohol ingerido se absorbe en la primera hora. La absorción intestinal, la absorción del intestino delgado es el 80% y en el estómago el 20%, ¿no? Y se puede ver alterado por alimentos, ¿no? Alimentos grasosos o fructíferos pueden hacer que la absorción sea más lenta, ¿no? Aquí vemos el metabolismo del etanol y vemos que hay una vía específica que es la del alcohol deshidrogenasa, ¿no? Que esa es una de las principales y es la que en el 80% es la más ocupada por el hígado para la desintoxicación y detoxificación del alcohol, ¿vale? El otro 20% se hace de manera microsomal y esto es muy importante porque cuando el hígado empieza a fallar, la vía del alcohol deshidrogenasa deja de funcionar, ¿ok? Entonces, digo, no me voy a meter tanto en esto, sino más bien es la parte clínica. El etanol tiene un efecto depresor sobre el sistema nervioso central, en donde pues el ácido gamma-aminobutírico es el principal neurotransmisor por excelencia del sistema nervioso central, y los receptores de NMDA de glutamato es el principal neurotransmisor excitador por excelencia del sistema nervioso central, ¿no? Entonces, vamos a ver que el paciente que llega en estado de intoxicación, pues va a tener un toxíndrome que se llama hipnótico sedante. ¿Qué sustancias pueden generar este toxíndrome o este síndrome? Aparte del alcohol, ya les dije uno hace ratito, las benzodiazepinas. ¿Qué otro? Opioides, muy bien. ¿Cuál es la diferencia o qué es lo que va a hacer diferencia entre el alcohol o las benzos y los opioides? Que es algo que es muy clínico. La pupila, ¿no? La midriosis. Exactamente. ¿Cuál es la característica de las pupilas de los consumidores de opiáceos? Así, ¿no? Ajá. Que dicen que es con punta de alfiler, ¿no? Están completamente cerradas o puntiformes. Algo que no se presenta en los pacientes consumidores de alcohol, ¿no? Es importante esta parte del sistema GABA y del sistema de glutamato. ¿Por qué? Porque el sistema GABA y el sistema de glutamato se han relacionado mucho con el mantenimiento de los pacientes en el consumo de sustancias, ¿vale? Si bien las otras sustancias no van dirigidas a GABA, lo cierto es que muchos de los pacientes por esta situación presentan recaídas, ¿ok? Ahorita voy a tocar un poquito más para que lo entiendan. De este lado se encuentra, sí, esta cosa ¿verdad? Se encuentra el receptor GABA-A, ¿no? Y el receptor GABA-A es un receptor muy inespecífico. Se le pegan barbitúricos, se le pegan benzodiazepinas, se le pegan anestésicos, se le pega el alcohol. Entonces es un receptor muy inespecífico, ¿no? Demasiados
sustancias se acoplan a este receptor, y este receptor lo que hace es abrir canales de cloro, ¿no? Entonces, ¿qué hace el cloro al ingresar dentro de la neurona o dentro de la célula? Hiperpolariza la membrana, ¿no? Entonces, al hiperpolarizar la membrana, esta deja de descargar y de esa manera funciona como un depresor del sistema nervioso central. Aquí nuevamente, aquí en la parte de arriba se encuentra un canal de cloro y se ve cómo aumenta la cantidad o la entrada de cloro a la célula, ¿no? De esta manera va a hiperpolarizar la membrana y de esa manera pues, va a dejar de descargar, ¿no? Va a disminuir la actividad eléctrica. Yo creo que esta parte es importante porque muchas veces recibimos pacientes ya sea en estado de intoxicación o ya sea en estado de abstinencia, ¿no? Entonces, en el estado de intoxicación, pues vamos a ver un aumento de GABA, vamos a ver todos los signos y síntomas a la baja, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que integra el toxíndrome hipnótico sedante? Ok, pero hay depresión respiratoria, hay bradicardia, hay disminución de la temperatura, ¿no? Hay bradilaria, hay bradipsiquia, todas las horas que se les ocurran, todas vienen dentro de toxíndrome, ¿no? Algo que es importante es que muchas veces esto requiere de un servicio de urgencia. Obviamente el hospital psiquiátrico Fray Bernardino tiene limitaciones. Entonces, pues en estos casos, si el paciente está muriendo, que el estado de alerta no es adecuado, pues siempre habrá un hospital general, ¿no? Lo cierto es que pues, solamente se da manejo para soporte de signos vitales y los pacientes tienden a recuperarse de manera adecuada. Y después de la intoxicación viene otro periodo que se llama abstinencia, ¿no? La abstinencia, ahora en vez de que GABA esté aumentado y haya una hiperpolarización de la membrana, ahora hay una disminución de GABA y un aumento del glutamato. Entonces, ¿qué hace el glutamato en el cerebro? Digo, aparte de ser excitador por excelencia. El glutamato a partir de los receptores NMDA va a empezar a generar síntomas de excitación, va a generar síntomas de temblor distal, va a generar muchos síntomas que son contrarios a los que se tenía con el alcohol, ¿vale? Pero lo que deben de tomar en cuenta es que el médico psiquiatra no tiene ojos de tomógrafo o espejo. Nosotros no estamos viendo los fenómenos que están sucediendo dentro del cerebro, sino más bien lo que estamos viendo son conductas, ¿ok? Nosotros valoramos o basamos mucho de nuestros diagnósticos a partir de las conductas que está presentando el paciente. Entonces, ¿qué conductas está presentando el paciente en estado de abstinencia? Ok, entonces hay una escala para valorar eso. ¿Cómo se llama? SIGWA-AR. ¿Alguien la tiene a la mano? ¿Alguien la puede googlear? Ok, entonces, ahorita mientras hacen esta chamba de buscar el SIGWA-AR, tienen que tomar en cuenta que sí, el SIGWA-AR lo que valora es la conducta del paciente, pero lo que está pasando dentro del cerebro es que está aumentando el glutamato, y el aumento del glutamato es neurotóxico, ¿ok? Entonces, si ese paciente lo dejamos con ese estado neurotóxico dentro del cerebro, ese cerebro se va a deteriorar, ¿vale? Y esto es importante porque constantemente estamos dejando pacientes en estos periodos de abstinencia, ¿no? Y lo que va a pasar es que una parte importante del cerebro es algo que se llama corteza prefrontal, ¿no? La corteza prefrontal es ese policía que nos dice alto, ¿no? Esa pulsión que tienes en tu cabeza, pues tal vez tienes que sublimarla de alguna manera. Y el punto es que ese deterioro va haciendo que no tengan como esa dimensión de las conductas de riesgo que puedan llegar a tener. Entonces, si el paciente tiene aumento de glutamato,
distribución de GABA, ¿qué medicamento o qué medicamento podríamos utilizar para paliar estos síntomas? Exactamente, benzodiazepinas. Yo creo que es adecuado y creo que hay como un estigma en cuanto al tratamiento del consumidor de alcohol, ¿no? Como que no se le dan benzos porque se vaya a volver adicto, ¿no? Más sin embargo, algunas veces se llegan a utilizar alternativas que no son muy adecuadas, por ejemplo, los bloqueadores beta, ¿no? Como por ejemplo el propanolol, ¿no? Que sí, le va a quitar el efecto adrenérgico, tal vez ya no va a estar temblando, pero el glutamato va a seguir en esa cabecita, ¿no? Entonces, dentro de ese cerebro, el glutamato va a seguir generando toda esa neurotoxicidad, ¿no? Entonces, yo creo prudente, por lo menos en los estados de abstinencia, pues iniciar una benzodiazepina, ¿vale? Y es más, yo creo que es adecuado porque nosotros conocemos el efecto de las benzodiazepinas, los efectos adversos, las vidas medias, y creo que nosotros podemos hacer uso adecuado de las benzodiazepinas, ¿no? Entonces, yo creo que no debemos de temerle a utilizar una benzodiazepina con un paciente y no tenerlo abstinente, porque un paciente abstinente puede ser un paciente que se torne errático y puede tener más errores de juicio y conducta. Entonces, algunas veces no es un tratamiento con el que se vaya a ir, pero sí es un tratamiento con el que de inicio podemos paliar muchos de los síntomas de la abstinencia. ¿Ya encontraron el SIGWA? Ok. ¿Quién me puede ayudar leyendo cuáles son los criterios del SIGWA-AR? Doctora, su nombre. Soy Luz. Mucho gusto, Luz. A ver, ayúdanos con el SIGWA. La primera dice náuseas y vómitos. Preguntar al paciente si se siente mal del estómago o ha vomitado. Siguientes son temblores, que es pedir al paciente que extienda los brazos con los dedos separados para observar si hay temblor. Siguientes dolores paroxísticos, que esto es más que nada observar también si el paciente tiene sudor visible o perceptible al tacto. Ansiedad, preguntar al paciente si se siente nervioso. Agitación, si nosotros también lo observamos agitado. Alteraciones del tacto, preguntarle si tiene sensaciones como picor, hormigueo, ardor o entumecimiento, o si siente como si se recorrieran bichos por la piel. Alteraciones auditivas, preguntarle si es consciente de los sonidos a su alrededor, si estos son más estridentes o le provocan miedo, y si está escuchando algo que le perturbe o sabe que no están ahí. Siguiente ítem es alteraciones visuales, que si le parece que la luz es demasiado brillante, que tiene un color distinto, le molesta la vista o está viendo algo que le perturba o cosas que sabe que no están ahí. Siguiente ítem es cefalea y opresión en la cabeza, preguntar si nota distinta la cabeza, se siente como si tuviera una cinta alrededor. Y el siguiente es la orientación y obnubilación, que es preguntar pues, qué tan orientado está en tiempo, en lugar, en persona, e incluso hacer pruebas como contar hacia adelante de 3 en 3. Entonces, si se dan cuenta, la analogía más cercana, digo, ojalá y nunca sufran una abstinencia, pero pues una resaca podría parecerse a esto, ¿no? Vamos a ver que en psiquiatría tendemos a utilizar escalas pues para parametrizar información que probablemente ya sabemos. Se van a dar cuenta que con la práctica ya no van a hacer uso ustedes de escalas, sino más bien desde su criterio clínico van a decir este paciente tiene esto, este paciente no lo tiene. Mas, sin embargo, una escala nos es útil porque por lo menos nos da un número, hace de una información cualitativa, la convierte a cuantitativa, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante hacerle un SIGWA a un paciente? Uno es para saber si va mejorando o empeorando, ¿no? Y la otra es la gravedad, porque si nosotros tenemos a un paciente con un SIGWA por arriba de 20, ya es un paciente que tiene riesgo de convulsionar, ¿vale? Entonces es un problema porque si lo mando a su casa y convulsiona, lo va a poner en riesgo, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Si cuento con un servicio toxicológico o un servicio de desintoxicación, pues lo voy a ingresar para vigilarlo, ¿vale? Y el riesgo de convulsión puede durar de 7 hasta 12 días. Entonces,
pues sí, yo creo que es adecuado que se le dé un abenzo pues, para evitar en algún momento que pues, llegue a presentar esta complicación, ¿no? Que también se le conoce ya para como delirium tremens, ¿vale? ¿Qué otros medicamentos aparte de las benzodiazepinas se podrían llegar a utilizar? Que no es muy común, pero puede ser una alternativa si no contamos con una benzodiazepina. ¿Vale? Ajá, pero ¿cómo se llaman esos medicamentos? Lavagénicos o anticomiciales, ¿no? Entonces, dentro de los más indicados, o por lo menos los más estudiados, está GABA, la gabapentina, y está el topiramato, ¿ok? ¿Por qué? Porque el topiramato sí funciona sobre la vía GABAérgica, pero también es un modulador del glutamato. Entonces, disminuye mucho los síntomas de neurotoxicidad por presentar abstinencias, aunque el efecto no es tan rápido como una benzo, ¿ok? Entonces, si el paciente ya lo tomaba, pues continuar con el tratamiento. En los periodos de abstinencia es importante valorar esta parte de la vía oral. Si no puede tolerar la vía oral, lo voy a canalizar y voy a empezar a ofrecerle soluciones porque ese paciente probablemente esté deshidratado. ¿Con qué soluciones voy a iniciar? Ok, entonces le pongo una solución glucosada para que se le hinche el cerebro. ¿Qué solución se les ocurre? Principalmente solución fisiológica, ¿vale? No iniciar glucosa. ¿Por qué? Porque el paciente tiene algo, o por lo menos lo más común es que tenga falta de tiamina, ¿vale? Y la tiamina funciona tanto en el hígado como en el cerebro. Entonces, si no tenemos tiamina o no tenemos adecuadas reservas de tiamina, se van a generar dos fenómenos. Uno en agudo, que es la inflamación del cerebro, ¿ok? Y la otra es un paciente que se llama Wernicke-Korsakoff, ¿ok? Que es algo bien chistoso. En los servicios de urgencias, cuando vemos pacientes con abstinencia, decimos, ok, es un paciente con abstinencia y con un deterioro cognitivo. Tiene demencia, ¿no? Mas, sin embargo, nunca pensamos en el Wernicke-Korsakoff. Y yo creo que esto es importante que lo tomen en cuenta porque el Wernicke-Korsakoff es un deterioro cognitivo reversible, ¿ok? Y simplemente le tienen que dar tiamina, ¿ok? Entonces, creo que es de esos padecimientos que están subdiagnosticados, ¿no? Como que a todo el mundo decimos, pues tiene deterioro, tiene demencia. Algunas veces con el simple hecho de decirle que se le ponga ya sea tiamina de manera intramuscular o se le inicie tiamina de vía oral, que no sería lo adecuado, pueden ustedes revertir eso. Aquí hay una pregunta. Mira, hay preparados específicos. Lo que se tiende a utilizar en el toxicológico es un preparado que se llama MBI, de hecho sí se tiene en las farmacias, y se pone dentro de la solución fisiológica y le da un tinte amarillo. De hecho, hasta los mismos pacientes se dicen, ¿por qué mi solución no está amarilla? ¿No? Por lo regular, eso se hace para los pacientes que se les está poniendo líquidos parenterales, ¿okay? Y por lo regular es la solución fisiológica más el MBI, ¿no? Esto es importante poner primero la tiamina antes de iniciar la glucosa, ¿vale? Y lo que nos va a definir cuándo vamos a iniciar el manejo con glucosa o con dextrosa es, en el toxicológico no se cuenta con muchos recursos, entonces todo se hace como de manera muy empírica. Cuando el aliento es etílico, vamos a utilizar soluciones salinas, solución fisiológica y tiamina. Cuando el aliento empieza a ser fermentado, entonces empezamos a utilizar dextrosa. ¿Por qué? Porque en ese momento ya el hígado ya tiene los suficientes recursos para iniciar la detoxificación y la glucosa la va a utilizar para empezar a eliminar el alcohol. No lo iniciamos antes, ¿vale? De esa manera vamos a evitar complicaciones en el paciente, ¿vale? Si el paciente lleva muchos años bebiendo, probablemente tenga alteraciones en el tejido gástrico y en el duodeno. Entonces, algo que sucede es que no pueden absorber complejo B, principalmente tiamina. Entonces, si me dan ustedes tiamina vía oral, su buena Bedoye o B12 o la
encuentre, pues así como entra va a salir, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se les pone de manera parenteral, ¿ok? Hay diferentes, por ejemplo, está el Comidet o está el Diaminal, que son preparados parenterales y vienen con sus 5 ámpulas y se pone una de manera diaria, ¿no? Y es más, no necesita ser completa. Los urgenciólogos que han tratado en Grimpad dicen que con solo poner 1 mililitro de la solución de tiaminal es más que suficiente para revertir el corsaco, ¿no? El Wernicke, pero pues obviamente si vienen con sus 5 ámpulas, pues sus 5 ámpulas van a ser, ¿no? ¿Hay intoxicación por complejo B? Sí hay, pero es poco común. Por lo regular, si nosotros utilizamos el complejo B y se decretan las reservas de diamina o complejo B, lo que se hace es que se orina. Por eso es que muchas personas, no sé si ustedes se hayan puesto vitamines o multivitamínicos, como los viejitos que ya me siento mal, ¿no? O ponerme mis vitaminas, ¿no? Ven ustedes que la orina es penetrante, huele mucho, ¿no? Y es principalmente porque se elimina por orina, ¿no? Por esta parte del que es hidrosoluble. Es difícil que se dé una intoxicación, sí existe, pero es difícil que se dé una intoxicación por complejo B, entonces pueden utilizarla con toda libertad, ¿vale? Pero sí es importante que valoren esta parte del Wernicke-Korsakoff, ¿vale? Aquí nuevamente volvemos a poner esta parte de GABA y de glutamato, ¿ok? Entonces van a ver que es como una balanza, ¿no? Sube GABA, baja glutamato y al revés, ¿no? Entonces, sí es importante que si el paciente está teniendo aumento de la actividad de glutamato, está generando neurotoxicidad, pues iniciarle una benzo, ¿no? Principalmente una benzo de vida media larga para que mantenga pues este efecto más tiempo. Comúnmente, o bueno, lo que se hace es iniciar el lorazepam porque el lorazepam no tiene un metabolismo hepático, ¿no? Entonces, estamos protegiendo la poca reserva hepática que tiene el paciente, pero no todos los lugares tienen lorazepam, y por ejemplo en el toxicológico se utiliza mucho el diazepam, porque el diazepam tiene vida media larga, al igual que el clonazepam, ¿no? Entonces, el diazepam se puede poner en la solución, se puede mantener mucho más tranquilo al paciente, y vamos a irlo destetando de la benzodiazepina poco a poco, ¿vale? Entonces, aquí nuevamente vemos cómo aumenta el efecto de GABA y disminuye el de glutamato. La exposición crónica, ¿no? GABA genera tolerancia funcional. Los receptores de NMDA, que son parte de glutamato, vemos que hay un upregulation, hay un aumento de los receptores y una pérdida de magnesio, por lo cual cuando se da la abstinencia, sí hay datos importantes, ¿no? Que pueden poner en riesgo al paciente. Este cuadrito es interesante porque este investigador se apellida Nutt y hace un estudio multicéntrico en población de UK acerca del consumo de sustancias, y lo que valora es los efectos negativos que generan las personas, pero los efectos negativos que genera en la sociedad. Y se los pongo porque no solamente por el alcohol, sino también por otras sustancias. Muchos de los argumentos que llegan a utilizar los consumidores de sustancias es, pues es legal, ¿no? Y por ser legal, pues está bien, ¿no? Por algo es legal, ¿no? Aquí el punto es, no lo que valora es que sí hay efectos al individuo, no hay daños individuales, pero también hay daños hacia los demás, ¿no? Si yo agarro y me tomo unos 5 mojitos y agarro mi carro, puedo chocar y puedo lesionar a alguien más. Ese es un daño hacia los demás, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que valora Nutt? Valora la salud mental, valora el daño físico, el daño familiar, la adicción, el costo de la economía, porque si bien nosotros el PRAE es todo amor y no cobra las hospitalizaciones, pues de algún lado tiene que salir eso. Entonces, así como ustedes pagan su ISR de su beca, pues así ese ISR se ocupa para las hospitalizaciones. Entonces, cada internamiento de los pacientes,
cada internamiento de cada neumonía tiene un costo, ¿ok? Entonces, aquí el punto es, tal vez el tratamiento sea algo importante para que ese paciente no se esté hospitalizando a cada rato, ¿no? Y estemos evitando esos gastos que se están generando por los pacientes que están en esta puerta giratoria, ¿no? Entonces, vamos a ver que aquí dice costos a la economía, crimen, entre otros. Vamos a ver en la parte de arriba, que ahí no se ve muy bien, pero dice que en morado se encuentran daños hacia los demás y en color café o en color dorado está hacia el individuo, ¿no? Entonces vean que la primera es alcohol, vean que el daño al individuo es importante, pero el daño hacia los demás es mucho más grande, ¿no? El hecho de beber una copita de rompope el fin de año y salir con el carro puedo lesionar a alguien, ¿no? El hecho de que yo me encuentre en abstinencia y mi corteza prefrontal no esté funcionando de manera adecuada, tal vez voy a hacer que atraque al compañero y le quite su iPhone 14. Entonces ya se vuelve no solamente un problema clínico, sino también se vuelve un problema legal o un problema jurídico, ¿no? Porque el paciente está perdiendo facultades de dimensionar, está perdiendo ese juicio para decir creo que está mal que robe, ¿no? Y estando en abstinencia, pues creo que eso no va a ser algo relevante, ¿no? Lo que va a hacer es atracar o hacer alguna situación para obtener dinero y poder continuar con el consumo. Entonces, si nosotros, por así, sistema de salud, psiquiatría, ofrecemos un tratamiento para el consumo adecuado, para el consumo responsable, ya dependerá de cada uno de los pacientes si buscan la abstinencia, si buscan la reducción de daño. Lo que vamos a hacer es que estos daños hacia los demás disminuyan, ¿ok? Y tal vez vamos a evitar que lleguen a generar algún conflicto en la población en general. Entonces, no solamente están protegiendo al individuo, sino también están protegiendo a una población, ¿vale? Entonces, si ven ahí, esta cosa nunca logró apuntar, pero dice alcohol, viene la heroína, viene el crack, viene las metanfetaminas, viene la cocaína, viene el tabaco. Y si ven, todas tienen relación con daño hacia los demás. Digo, este estudio está un poco sesgado, ¿no? No creo que los consumos en UK sean igual que los consumos en los Reyes Culhuacán, en Iztapalapa. Yo creo que deben de variar un poquito, ¿no? Leve, ¿no? Entonces, yo creo que deben de tomar en cuenta eso porque entiendo que los pacientes con consumo de sustancias generan un poco de aversión, ¿no? Pero lo cierto es que cada vez van aumentando más. Yo creo que ustedes en los servicios de urgencias han notado que muchos de los pacientes que están ingresando tienen consumo de sustancias, ¿no? Y están notando que los pacientes que más se agitan son los pacientes consumidores de sustancias. Entonces, entiendo que hay algunos que dicen, ¿sabes qué? A mí me encanta el trastorno bipolar y yo voy a dedicarme al trastorno bipolar o a la esquizofrenia. Aquí es muy común, pero es muy sesgado, ¿ok? Nosotros somos un hospital de concentración. ¿Eso qué quiere decir? Que el paciente esquizo que lleva años dando atención, pues va a llegar aquí. Pero allá afuera es poco común que veamos este tipo de pacientes. Los pacientes con consumo de sustancias, estos sí los vamos a ver. Y algo que deben de tomar en cuenta y uniendo a la parte con la que iniciamos, de que estamos peloteando a los pacientes del toxicológico, al CIJ, del CIJ, al Fray Bernardino, es que como no hay un sistema bien complementado, la mamá de unos 50 con su muchacho de unos 80 todo agitado, pues se va a ver desesperada, ¿no? Y entonces, ¿qué va a hacer? Siempre va a haber un buen samaritano que tenga un anexo, que le diga, mire, yo se lo guardo por unos 30,000 pesitos, se va a quedar aquí 3 meses, ¿no? Y lo chistoso es que no hay una regulación acerca de los anexos, ¿ok? Si bien hay una instancia, un observador epidemiológico que se llama CISBEA, donde el doctor ha estado presente, el CISBEA regula los anexos y los tutelares de menores. Hay muchos anexos que no están regulados, que se llaman fuera de serie. Y lo cierto es que hasta una monja con iniciativa puede abrir un anexo, ¿no? Y dices, no sé qué tan buena atención o qué tan buena farmacología tendrá una monjita, ¿no? A lo mejor y con un poquito de rompope manejan esas abstinencias,
Pero aquí el punto es, yo creo que nosotros debemos de involucrarnos, ¿vale? Y el hecho de que aquí no tengamos algunos servicios no quiere decir que no podamos manejar algunas intoxicaciones o abstinencias leves. El servicio de CLIPAD, el servicio de la clínica de patología dual, lo que está propiciando es eso, ¿ok? Que ya empecemos a manejar algunos pacientes con abstinencias leves, de leves a moderadas, y ya empecemos a manejar algunos pacientes con consumo perjudicial y dependencia, para que de esa manera podamos pues, recuperar funcionalidad con estos jóvenes, porque lo cierto es que pues inician muy chavillos, ¿no? O sea, nosotros hospitalizamos pacientes de 18, pues porque 18 es el número más chiquito, pero si se fueran ustedes a Navarro, a Paidella, hay chavillos de 14, 12 años que ya están consumiendo. Y lo cierto es que no tienen funcionalidad. Entonces, yo sí creo prudente que si no es el tema que más les agrada, pues por lo menos lo tengan leído, ¿no? Porque es algo que les va a llegar sí o sí a su consulta, ¿vale? Esto es importante, sensibilizar, informar y hablar, ¿no? Creo que nosotros no somos jueces de los pacientes. Nosotros no somos de, vamos a dejarle paroxetina para que se acuerde de mí cuando vino a conocer el Prime, ¿no? O vamos a dejarle aloperidol, ¿no? Para que esté todo rígido. Creo que nosotros no somos jueces de una situación. Entendemos que hay pacientes difíciles y dentro del consumo de sustancias hay muchos pacientes que tienen conductas disociales. Que la conducta disocial no es propia del antisocial, ¿ok? Hay otros trastornos de la personalidad que pueden presentar conductas disociales y que sí, los trastornos antisociales de la personalidad pues abundan mucho en el consumo de sustancias, pero ese no es indicativo para que ustedes hagan el juicio y saquen la espada y con su maravillosa paroxetina y el roperinol intramuscular empiecen a tomar acción. Yo creo que si bien el paciente llega con una necesidad, pues sean curiosos, entren, platiquen. Algunas veces estos pacientes vienen de mucha estigma, ¿ok? Entonces vienen con ese chip de, pues ya me va a regañar el doctor, me va a decir que soy un tonto, que no debería estar haciendo esto, y entonces llegan con ese discurso en automático. Ya ni siquiera se tornan accesibles, ¿no? Pero si ustedes llegan y, oye, te quiero conocer, ¿vale? Platícame qué es lo que está pasando. Tal vez si puedan descubrir a un paciente con un trastorno depresivo, o un paciente con un trastorno ansioso, o un paciente que tenga algo que está conflictándolo en casa y que esté utilizando como un mecanismo de acción el consumo de alcohol, ¿no? Y de hecho eso es lo que pasa muchas veces, ¿no? Me conflictó con mi pareja, pero para no llegar a los golpes y a la agresión, prefiero emborracharme, ¿no? Si ven, solucionó un conflicto, pero ese conflicto a la larga o esa solución a la larga va a generar más problemas, ¿vale? Pero por lo menos en el momento le funcionó, ¿vale? Es un mecanismo que puede funcionar en el momento, pero va a ser disfuncional. Aquí el punto es, ¿qué es lo que yo le puedo ofrecer para que ese paciente no continúe con ese hábito, ¿vale? Porque probablemente sean personas que lleven 30 o 20 años consumiendo, no por su intervención o su psiquiatría control, va a cambiar mucho la situación. Aquí es lo que vamos a orientarlo. Si está interesado en dejar el consumo, ¿a dónde lo puedo enviar? ¿Okay? Si no es interesado, ¿cuáles son los pros y los contras del consumo de sustancias? Lo que se llama consejo breve, ¿no? Porque no todos los pacientes tienen esa capacidad de decir, yo estoy mal, ¿no? Y eso es algo que se llama motivación al cambio, que cuando lo vean en patología dual, los vamos a tener ahí presionados con eso. No se debe de generar estigma, no se debe sin juzgar, no se debe de criminalizar, se debe de escuchar, hay que estar presente, hay que brindar protección y lo importante es disminuir riesgos, ¿vale? Actualmente la patología dual tradicionalmente se manejaba esta parte de la abstinencia, ¿no? Es que usted va a dejar de beber, ¿no? Pero qué tan práctico es que una persona deje de beber después de 30 años de estar consumiendo. Hasta se ve como idealizado, ¿no? Hay doctores que usted quiere que haga algo que en la vida he hecho, ¿no? Pero tal vez si yo le propongo reducción de riesgos y daños, reducción del consumo y recuperación de la funcionalidad, tal vez eso sí lo vea más realista, ¿no? Y tal vez a eso sí se pueda pegar.
y tal vez en una segunda instancia pueda buscar la abstinencia. Pero venga, probablemente, no digo que sí o no consuman ustedes, pero probablemente ustedes el viernes van a ir a disfrutarse de unas chelas en el Wingstop con unas alitas, y no quiere decir que tengan un problema. Tienen ustedes un consumo responsable. Y viernes y sábado. Venga, el alcohol no es que sea bueno o malo, sino más bien el problema es la disfunción que llega a generar. No todos los que llegan a probar el alcohol son dependientes, pero sí el que llega a dedicar mucha de su atención, mucho de su capacidad económica, y que ya empieza a tener esos fenómenos de tolerancia y abstinencia, pues ya se considera dentro de una dependencia, ¿ok? Entonces ahí ya el consumo responsable ya no es adecuado. Lo que comento muchas veces con los residentes es que ir al Wingstop el viernes y tomarse unas chelas está bien, ¿vale? Pero si viene uno de adscrito a dar consulta borracho, eso está mal, ¿ok? Entonces, exactamente esa es la funcionalidad, ¿no? Y tal vez los pacientes tuvieron un control anterior del consumo y ahorita por alguna circunstancia están perdiendo el control en el consumo del alcohol, ¿vale? Quiero terminar con esta frase: adicción es una enfermedad que se puede prevenir y tratar. Y yo creo que es de las pocas que en psiquiatría sí podemos tratar y podemos remitir, ¿vale? Digo, creo que muchos, y es muy vistoso, creo que la reina de la corona, o la joya de la corona de la psiquiatría es la esquizofrenia, pero por desgracia hasta ahorita no hay un tratamiento que cure, ¿no? Más sin embargo, en las adicciones sí hay tratamientos adecuados y sí se puede lograr la curación con estos pacientes. Entonces, tómenlo en cuenta, ¿vale? Aquí sí podemos hacer mucho. Bueno, mis datos. Y pues eso sería todo. Ahora, en la siguiente clase vamos a hablar de opiáceos. Es un tema interesante, pero sí me gustaría que leyeran qué son los agonistas, qué son agonistas antagonistas, cuáles son los agonistas parciales, cuáles son los atípicos, para que sea un poco más ágil el aprendizaje, porque lo cierto es que estamos muy limitados a tiempo y opiáceos es un tema muy grande, ¿ok? Entonces, para que pueda ser un poquito más dinámico, denle una leída, se van a acordar mucho de Leninger, de todos esos términos de agonistas, antagonistas, agonistas parciales, buprenorfina, fentanilo, y vamos a hablar exactamente de esa parte de la intoxicación y de la abstinencia a opiáceos, y tal vez de los tratamientos actuales, porque en los opiáceos los tratamientos pueden ser muy diversos. Puede ir desde reducción de daños, como darle metadona a un paciente que no necesariamente le estás quitando los opiáceos, pero estás mejorando la funcionalidad, darle un agonista parcial como buprenorfina, que compite contra el fentanilo, o darle un antagonista como la naloxona y la naltrexona. Si ven, hay 3 tipos de tratamientos, entonces eso hace como muy rico el manejo con opiáceos, ¿vale? Además que la abstinencia es muy vistosa. Vamos a ver en la siguiente clase un video de pacientes con abstinencia de heroína y van a ver qué aparatoso llega a ser, ¿vale? Y para esa, por favor, busquen ustedes una escala que se llama COACH, así como vaca, que es una escala para abstinencia a opiáceos. ¿Les parece? Bueno, ¿dudas, preguntas, inquietudes? ¿De dónde lo podemos ver? ¿Les parece si les envío un artículo con el doctor Biwi para que lo puedan hacer leer? Bueno, pues un gusto y ahí estamos. ¿Preguntas? Inquietudes, comentarios, experiencias. Yo sí tengo una pregunta. El alcoholímetro, ¿con cuánto tiene? ¿Con qué porcentaje? Ay, ese dato sí no lo tengo. 40 miligramos. 40 Bueno, ¿qué realidad es eso? Pero se le pone ese examen. porque 0.8 gramos sobre el litro
filtro el Porque la eliminación del alcohol empieza a ser por vía respiratoria. Entonces, por eso es muy idóneo utilizar. Yo en la Ciudad de México ya lo bajaría a esa 4. ¿Y esa la Sí, lo sé porque lo tengo en el cuatro. Excelente. En todo México es 4. ¿En cuatro? Los 4, sí. Acuérdense que aquí, sobre todo los pacientes que vienen con intoxicación aguda o síndrome de abstinencia que acaban de dejar de consumir, uno de los pocos laboratorios que sí tenemos es el de alcohol seco. Ese de la tablita que les presentó el doctor Irving. De hecho, tuvimos ahí un clipado uno que en teoría debería estar muerto, pero llegó platicando Y es que es bien común. sin datos de intoxicación. Entran derechitos y dices cómo la cantidad de miligramos sobre decilitro en sangre, la literatura nos dice que debería de estar tomando suma, sin embargo este fenómeno de tolerancia es muy importante. Entonces, guíense más por la clínica, ¿ok? Abrácense a su SIGUA y realicen su SIGUA con sus pacientes, ¿vale? Unos como siempre, avisos. La siguiente clase va a venir la doctora Centeno para ver el inicio de trauma estrés. La siguiente clase va a estar la doctora Padilla, va a estar, les va a dar la parte farmacológica. Y ya la siguiente clase es el examen. Acuérdense, es el examen, 30 preguntas de opción múltiple, son casos clínicos. 3 semanas. ¿Sí? Y bueno, a partir de eso ya estamos cerrando el curso. ¿Okay? La clase del doctor Irving Dopiacios, les confirmo que la semana, en teoría va a ser el siguiente miércoles a las 12. ¿Okay? Hoy a las 12 con Marcela. Hoy a las 12 es con la doctora Marcela Martínez. O sea, tres clases y luego el examen. O 2 clases y cuántas. Es la siguiente semana, sería la clase de trauma, estrés y violencia en la mañana, y a las 12 la clase del doctor Irving Dopiacios. Después, la siguiente semana va a ser el manejo farmacológico del trauma en urgencias, trauma psíquico, ¿no? No trauma. Bueno, porque sí hay algunos temas así. Y la siguiente semana ya sería el examen, ¿vale? Avísenme una semana antes los que están de vacaciones para ver cómo nos organizamos. ¿Tres? No,